Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a clases. Hoy tenemos un nuevo ejercicio de vectores. Ah, caray, eso sí me interesa. Comencemos con el ejercicio. ¡Sí! ¿Qué dice? Vamos a colocar los datos. Dice, el maquinista de un tren de viajeros. Vamos a colocar tren de viajeros. Tren de viajeros. Que lleva una velocidad de 80 metros sobre segundo. Ve un tren de mercancía cuyo furgón de cola se encuentra a una distancia de 220 metros. 220 metros. Este le vamos a llamar distancia 1. Delante de la misma vía, el tren de mercancía avanza del mismo sentido que el del viajero, con una velocidad de 9 metros sobre segundo. El maquinista del tren de viajeros aplica inmediatamente los frenos, produciendo una desaceleración de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que el tren de mercancía continúa su marcha a una velocidad constante. Esta es velocidad constante, este es movimiento acelerado, ¿no ve? Entonces esta sería la velocidad final. Inciso A, chocan los trenes, vamos a colocar. Inciso B, en caso que choque, ¿en qué lugar será la distancia? Bueno, lo primero que se hace en este tipo de ejercicios de cinemática es hacer la primera lectura donde se rescatan todos los datos. La segunda lectura es para determinar la gráfica, cómo va a ser la gráfica. Bueno, en este caso nos está hablando del maquinista del tren de viajeros. Supongamos que ese es un tren. Sí, chiquito, lo hagamos. El tren de viajeros, que lleva una velocidad de 80, dice. De 80. Va en aceleración, dice. Y cuyo vagón ve un tren de mercancías, dice, cuyo vagón de la cola se encuentra. Supongamos que tenemos este tren y este tren avanza hasta cierto punto. O sea, y aquí entre el camino ve al tren de mercancía. O sea, digamos, este es el tren de mercancía. Y este de aquí va a avanzar. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Y va a llegar aquí. Y en cierto momento le va a llegar a chocar. Ahora, aquí vamos a colocar el supuesto pisito. Ahí se va a chocar. Ahora, esta es la distancia. Distancia 1 le vamos a llamar. Y este le vamos a llamar distancia 2. Bueno, para este caso, este sería mi tren de viajeros. Tren de viajeros. O colocamos así completo. Tren de viajeros. Y el otro sería mi tren de mercancía. Bueno, hay que tomar en cuenta que como este tiene movimiento, tiene aceleración, va a ser movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y como este dice que es de forma constante, fíjense el que dice con una velocidad de 9 metros sobre segundo. El maquinista del tren de viajeros aplica inmediatamente los frenos, producidos una desaceleración constante, mientras que el tren de mercancía, fíjense, el tren de mercancía continúa con una velocidad constante. Esa es la palabra clave para determinar que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ahora, ¿cómo determinar qué tipo de fórmula vamos a utilizar? Es analizando los datos que tenemos. En este caso vamos a analizar primeramente, siempre entre analizar un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y un movimiento rectilíneo uniforme, siempre se va por primero el análisis del movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado. En este caso tenemos velocidad inicial y aceleración, que son los principales, porque estos ya no se lo analizan, más bien se tiene que verificar que ya tengamos estos. Que se tome en cuenta de que analicemos estos tres factores: velocidad final, la distancia y el tiempo. Esos son los datos que varían entre fórmulas. Entonces vamos a ver qué aspectos tenemos. Tenemos la velocidad inicial, distancia y aceleración. Bueno, en este caso vemos, nos pide distancia, pero fíjense, no nos está pidiendo lo que es la velocidad. No nos está pidiendo la velocidad en ningún momento. No nos pide la velocidad final y aparte no nos da. Entonces vamos a descartar por defecto estas dos. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar esta fórmula por defecto. Entonces voy a analizar al tren de viajeros. El tren de viajeros es equivalente a ¿qué? Bueno, el tren de viajeros, voy a utilizar esa fórmula, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por tiempo al cuadrado. O esto lo puedo colocar con menos.
Entonces, ¿qué distancia va a avanzar el tren de viajeros? Va a avanzar la distancia 1 más la distancia 2. Entonces aquí no solamente va a ir la distancia, va a ir las dos distancias, distancia 1 más distancia 2. A la vez voy a poder hacer el reemplazo para ver qué es lo que me sale. Bueno, en mi caso voy a despejar distancia 2. Este valor va a ser 80 t menos 1 medio por aceleración, 1 medio de t al cuadrado. Este de aquí va a pasar al otro lado, pero distancia 1 es igual a 220. Por lo tanto, distancia 2 va a ser igual a 80 t menos 0,6 t al cuadrado menos 220. Listo. Ahora, este vendría a ser mi ecuación 1 y el otro viene siendo tren de mercancía. Bueno, según el tren de mercancía hay que tomar en cuenta que va en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si aquí arriba hemos utilizado esta fórmula de distancia, aquí vamos a utilizar la fórmula también de distancia. Entonces, el tren de mercancías, ¿qué distancia va a avanzar hasta que se encuentre? Va a avanzar la distancia 2, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad por el tiempo. El tiempo ahorita es el patrón. ¿Por qué es el patrón? Porque al mismo tiempo se van a encontrar. Los tiempos son iguales. Bueno, en este caso la velocidad es 9 por el tiempo. Este sería la ecuación 2. Puta, casi la cago. Bueno, una vez hecho eso, vamos a dividir. Ya. Ahora vamos a decir igualando 1 y 2. Listo. Para mi caso voy a igualar esta ecuación, que son los 9t, es igual a toda esta ecuación, que sería los 80t menos 0,6t al cuadrado menos 220. Bueno, para este caso, este valor va a venir a este lado con signo cambiado. Este va a ir al otro lado con signo cambiado, menos 80t, y este va a pasar al otro lado con signo cambiado también. De estar con menos va a pasar con más 0,6t al cuadrado, restados va a ser menos 71t más 220 es igual a 0. Por lo tanto, ahí podemos aplicar la fórmula general, donde mi A va a ser igual a 0,6, mi B es el valor que está solo acompañado con T y mi C 220. Bueno, vamos a reemplazar en la fórmula general, menos B más menos raíz de B al cuadrado AC sobre 2A. La fórmula general se utiliza cuando hay ecuaciones de segundo grado. Bueno, para este caso ahora voy a hacer los reemplazos, que es lo que me queda. Mi B es menos por menos más 71 más menos raíz de, sería 71 al cuadrado menos 4A por C 220, todo dividido entre 2 por A, 0,6. Por lo tanto, mis tiempos van a dar equivalente a ¿cuánto? Metemos todo eso entonces a la calculadora. Sería igual a, mi A es 0,6, mi B es menos 71 y mi C es 220. Bueno, para mi caso, el primer dato me da 115.149 segundos. Mi siguiente paso es 3,184. Bueno, para mi caso me dan dos resultados. Un momentito. Bueno, una vez hecho tenemos dos resultados. En este caso tenemos los 3.184 y 115.149. Entonces eso quiere decir que supuestamente se van a chocar dos veces, pero vamos a hacer el primer choque. O sea, este sería el primer choque. Entonces eso quiere decir que cuando tenemos dos tiempos, quiere decir que dos veces lo va a alcanzar. Entonces con esta respuesta de como existe tiempo, entonces se chocan los dos trenes. Incluso se podrían chocar dos veces. Bueno, una vez hecho eso, vamos a determinar la distancia, dice, en donde se produce el choque. Entonces vamos a hallar primero la distancia 2. La distancia 2 podemos hallar con la ecuación 2. Entonces vamos a decir que este es el tiempo 1 y el tiempo 2. Vamos a decir que tiempo 1 reemplazando en ecuación 2. Entonces la distancia 2 va a ser igual a la 9 por esa velocidad, que es 3.184. Por lo tanto, la distancia 2 es equivalente a 9 por 3.184. Bueno, en mi caso sería 28,656 metros. Bueno, ese no es. Vamos a colocar la distancia que desde que a partir del viajero hasta donde ha llegado a alcanzar al tren de mercancías le ha chocado. Entonces vamos a determinar. La distancia va a ser la distancia 1 más la distancia 2. Distancia 1, 220 más 28,656 metros. Por lo tanto, la distancia en la que llega a alcanzarle, hacemos la sumatoria de los 220 más
los 28.656 va a ser igual a 248.656 metros. Bueno, por mi caso, entonces este sería mi resultado final. Entonces esta es la... Bueno, aquí también era mi resultado final, ¿no? Que he determinado que sí se chocan porque hay dos tiempos. Incluso se podría chocar una segunda vez. En este caso vamos a hacer chocar solo una vez. La distancia que recorre el tren de viajeros para chocar con el otro tren. Entonces vamos a determinar con el primer choque, ¿ya? No solo con este choque, no con el segundo. Bueno. ¡Qué buen servicio! Eso sería todo, chicos. Gracias por haber visto nuestro video. Espero que nos dejen un like, se suscriban y no se olviden venir a pasar clases al resultado final. Nos vemos, chao. ¡Gracias! Hola. ¡Gracias a todos por su apoyo! Oye. ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público.